El sol de septiembre se deslizaba lentamente tras los tejados de Castelrotto, coloreando las antiguas piedras de las casas con tonos dorados como la miel. Las primeras sombras del atardecer aparecían en las estrechas calles, pero el aire aún conservaba el calor del día. Alba Manzoni se detuvo ante las puertas de hierro forjado de su mansión y sacó un manojo de llaves del bolso. Había llegado a casa antes de lo habitual. Un dolor de cabeza la había obligado a cancelar su última cita con un cliente. La pesada puerta de roble cedió con el habitual chirrido. En la fresca penumbra del espacioso vestíbulo, el aroma a aceite de limón recorrió la estancia. Bruno, su antiguo jardinero, estaba como de costumbre, frotando los paneles de madera hasta dejarlos relucientes. Alba se quitó los zapatos, saboreando el tacto del frío mármol en sus pies cansados. En momentos como aquel, sentía con especial intensidad hasta qué punto aquella casa se había convertido en parte de ella misma. Del despacho de su marido llegaban voces, apagadas pero claras en el silencio vespertino. Alba se quedó helada a mitad de la escalera. Ricardo tenía que ir a una obra en Milán antes de que acabara la semana. Dio unos pasos en silencio hacia el estudio. Mi histérica esposa no sabrá nada. La casa ya es prácticamente tuya. La voz de su marido era familiar, pero con entonaciones desconocidas, ajenas. Una risa femenina como respuesta, melodiosa, juvenil. Alba apretó la palma de la mano contra la pared, sintiendo la rugosidad del yeso antiguo. La habitación nadaba ante sus ojos, pero se obligó a quedarse quieta. ¿Seguro que todo el papeleo está en orden? Una voz de mujer en tono serio. Por supuesto. Cerraremos el trato en un mes y podremos empezar las reformas. Ya me he puesto de acuerdo con el diseñador. Alba retrocedió en silencio hacia la salida. Se puso los zapatos y abrió y cerró la puerta de entrada con el mismo sigilo. Solo cuando estuvo fuera se permitió respirar hondo. Sus pies la llevaron hacia la cafetería de Luciana. El pequeño establecimiento, situado en la esquina de la plaza, era el punto de encuentro favorito de los lugareños. El timbre de la puerta tintineó, y el aroma familiar del café recién molido envolvió a Alba. «Parece que has visto un fantasma», se asomó Luciana desde detrás del mostrador. Sus rizos oscuros caían de un moño recogido apresuradamente. Alba se sentó en un taburete alto, junto a la barra. Un expreso doble, y quizá algo más fuerte. Luciana sacó en silencio una botella de grapa y la vertió en un pequeño vaso de chupito. Apenas había clientes a esas horas. Solo una pareja de ancianos en la esquina más alejada y un estudiante con un portátil junto a la ventana. ¿Quieres contármelo? Luciana le tendió una taza de café humeante. Aquí no. Alba negó con la cabeza, sorbiendo el café hirviente y amargo. Media hora más tarde, estaban sentadas en el pequeño patio de la cafetería. Las viejas paredes estaban cubiertas de uvas silvestres, cuyas hojas ya empezaban a teñirse de rojo. Luciana trajo una botella de vino tinto y 2 copas. Siempre supe que le pasaba algo. Luciana sacudió la cabeza después de escuchar a su amiga. ¿Recuerdas cuando apareció en la ciudad? Todo ese empresario milanés de éxito. Alba pasó el dedo por el borde de su vaso. Hace 6 años. Acababa de recibir una herencia de mi abuela. Estaba reformando una casa. Y muy afortunado por tener una constructora, resopló Luciana. Guapo, suave. Vamos, refunfuñó Alba. No es que sea una ingenua. Los dos conseguimos lo que queríamos, él conexiones en la ciudad por sus negocios, yo... ¿Y qué conseguiste tú, Alba? Se hizo el silencio entre ellos. A lo lejos sonaban las campanas de la iglesia de Santa María. ¿Sabes qué es lo peor? Alba rompió por fin el silencio. Lo he adivinado, ¿verdad? Vi cómo miraba a esa agente inmobiliaria, Carla. Noté las rarezas en los documentos de la empresa, pero no quería creerlo. ¿Y ahora qué? ¿Ahora? Alba se terminó el vino de un trago. Ahora quiero saberlo todo, cada detalle de su plan, cada firma, cada documento. Te das cuenta de que es peligroso, ¿verdad? Ricardo no es de los que se echan atrás fácilmente. Y yo no soy de los que se rinden sin luchar. Esta casa es todo lo que me queda de mi familia. En el crepúsculo el rostro de Alba parecía tallado en mármol. Luciana conocía esa mirada. Era la misma que tenía su amiga cuando se enfrentaba a un caso especialmente difícil en los tribunales. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Necesito información. Todo lo que dicen en la ciudad sobre el negocio de Ricardo, sobre Carl.
Tu cafetería es el lugar perfecto para reunir rumores. Ten cuidado, Alba. La venganza es un veneno que envenena ante todo a quien lo porta. No es venganza. Alba negó con la cabeza. Es justicia. Cuando llegó a casa, todas las ventanas estaban a oscuras. Solo el estudio de Ricardo tenía una tenue luz encendida. Alba subió al dormitorio sin mirar dentro. Hizo la cama. Se quitó el camisón. Todos los movimientos le resultaban familiares, perfeccionados a lo largo de los años. En el baño, miró largamente su reflejo. Finas arrugas en las comisuras de los ojos, canas apenas visibles en su pelo oscuro. ¿Cuántas veces había estado allí, preparándose para otro día de trabajo? ¿Cuántas veces se había pintado los labios, arreglado el pelo, puesto la máscara de una mujer de éxito y segura de sí misma? Alba pasó la mano por la encimera de mármol. Esta casa recordaba a 4 generaciones de mujeres de su familia. Recordaba sus alegrías y sus penas, su amor y sus lágrimas. ¿Sería realmente ella quien lo perdiera? Hacía fresco en el dormitorio. Ella siempre dejaba la ventana entreabierta. Desde la plaza llegaba el zumbido sordo de la vida nocturna. Voces, música, el ruido de los coches. La ciudad vivía su vida habitual, sin saber que en una de sus viejas casas se estaba desarrollando un drama. Alba estaba tumbada en la cama, escuchando los pasos de su marido en el piso de abajo. El viejo parqué crujía bajo sus pies. Ella conocía de memoria todos los sonidos de la casa. Se oía el portazo de la puerta del estudio, los pasos en las escaleras. Ricardo se detuvo en la puerta del dormitorio. En la penumbra, su silueta parecía ajena y desconocida. Dolor de cabeza. Alba no se volvió hacia él. Tuve que cancelar una reunión con un cliente. Necesitas trabajar menos. La preocupación familiar sonó en su voz. Estás asumiendo demasiado. Probablemente tengas razón. Se acercó a la cama y se inclinó para besarle la mejilla. Olía a colonia cara y a perfume de otra persona. Un aroma ligero, casi evasivo. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? Buenas noches. Ricardo salió del dormitorio. Hacía tiempo que dormían en habitaciones separadas. Ella era madrugadora y él solía trabajar hasta tarde. Alba se tumbó en la oscuridad, mirando el juego de sombras en el techo. En su cabeza ya empezaba a formarse un plan. Sabía por dónde empezar. Sus años de notaria le habían enseñado a ver patrones en el caos de documentos y contratos. Mañana comenzaría su investigación. Mientras tanto, debía mantener la calma y fingir que nada había cambiado. ¿Qué decía la abuela? En la peor tormenta, agarra fuerte el timón y no muestres miedo. En algún lugar de la casa un reloj antiguo marcaba los minutos que faltaban para el amanecer. Alba cerró los ojos, pero el sueño no llegaba. En la oscuridad, los recuerdos cobraron vida. Su primer encuentro con Ricardo, la boda, los planes que habían hecho juntos. ¿Dónde y cuándo se había torcido todo? ¿En qué momento el amor se había convertido en un hábito y el hábito en una máscara? Al otro lado de la ventana, las hojas de un viejo plátano crujían. Era un sonido que la había arrullado cuando era niña y visitaba a su abuela. Ahora parecía un susurro ansioso que anunciaba una tormenta. Por la mañana todo volvería a empezar. Se pondría un traje estricto, se recogería el pelo en un moño perfecto, se convertiría en la Alba Manzoni que todo el pueblo conocía. Pero sería una mujer diferente, una que conoce la verdad y está dispuesta a luchar por ella. La mañana era fría. La niebla recorría las estrechas calles de Castelroto, envolviendo los antiguos edificios en una bruma húmeda. Alba estaba sentada ante la enorme mesa de su despacho, examinando viejas fotografías. 6 años atrás, su primer encuentro con Ricardo, una recepción en el ayuntamiento, un acto benéfico para la restauración de la catedral de la ciudad. En la foto, ella sonreía con una copa de champán en la mano, vestido de noche negro, el collar de perlas de su abuela. Ricardo estaba a su lado, alto, elegante, con su característica media sonrisa. Ella no sabía entonces que esa sonrisa era solo una de sus muchas máscaras. «Señora Manzoni, tiene visita». La voz de la secretaria la sacó de sus recuerdos. «No tengo cita en este momento. Este es el señor Salvini». «Bruno». Alba dejó las fotografías a un lado. «Hazle pasar». El viejo jardinero parecía desacostumbradamente formal con su raído traje de domingo. Se movía de un lado a otro, frotándose el sombrero con las manos. «Siéntate, Bruno». Alba señaló la silla del visitante. «¿Qué te trae por aquí tan temprano?» «Señora Alba».
Guardó silencio un momento, eligiendo sus palabras. He servido a su familia durante 43 años. Incluso su abuela, que en paz descanse. Lo sé, Bruno. Cuando el señor Ricardo apareció en la ciudad, enseguida percibí que algo iba mal. Demasiado suave, demasiado correcto. Alba se inclinó hacia adelante. ¿Por qué no me lo dijiste entonces? ¿Qué habrías hecho? Estabas enamorada. Además, no tenía pruebas, solo una corazonada de viejo. ¿Y ahora? Bruno sacó un papel doblado de un bolsillo interior de su chaqueta. Anoche estaba regando las rosas bajo las ventanas del estudio. Al señor Ricardo se le cayó esto cuando salió con esa joven. Alba desdobló la hoja. El contrato preliminar de venta. Su casa, las condiciones, las cantidades. Todo claro punto por punto. La firma de Ricardo, amplia, segura, y una segunda firma, Carla Zanetti. ¿No se fijaron en ti, el viejo jardinero? No, señora, para ello solo soy parte del paisaje. Alba dobló el documento y lo guardó en un cajón del escritorio. Gracias, Bruno. Eres un amigo leal de nuestra familia. Cuando el jardinero se marchó, Alba se recostó en la silla y se tapó los ojos. Los recuerdos volvieron con renovado vigor. 6 años atrás. Una tarde de verano, después de aquella recepción benéfica. Ricardo la había acompañado a casa, insistió, aunque la mansión estaba a solo unas manzanas. ¿Así que te has encargado de la restauración de esta casa? Ricardo observó la fachada de la mansión con interés profesional. Sí, la heredé de mi abuela. De pequeño pasaba aquí todos los veranos. ¿Y cuáles son los planes? Restaurarla para que vuelva a ser lo que era. No es solo una casa, es la historia de mi familia. ¿Puedo ofrecerle un consejo profesional? Llevo 10 años restaurando edificios históricos. Ella lo permitió. Habló con pasión. De técnicas para restaurar estucos, de los secretos de los antiguos maestros, de la importancia de conservar el aspecto histórico. Sus ojos ardían de auténtico interés. Ahora Alba se daba cuenta no de la casa, sino de las posibilidades que habría. Señora Manzoni. Otra vez la voz de la secretaria. Su próxima cita es en 15 minutos. Gracias, María. Alba sacó de un cajón el contrato que había encontrado Bruno. La letra de Carla era segura, con una ligera inclinación hacia la izquierda. Recordó la primera vez que había visto esa firma, 2 años atrás, en los documentos de venta de Villa Contarini. Carla había llegado a sus vidas sin que nadie se diera cuenta. Una joven y ambiciosa agente inmobiliaria especializada en propiedades de lujo. Referencias impecables, educación brillante. Ricardo la involucró en varios proyectos de su empresa. Conoce muy bien el mercado, dice. Además, tiene contactos entre la aristocracia milanesa. Alba no prestó mucha atención a eso. Estaba demasiado ocupada trabajando, demasiado inmersa en sus propios asuntos. Se perdió el momento en que las reuniones de negocios se hicieron demasiado frecuentes, en que las miradas se hicieron demasiado largas. El timbre de su teléfono móvil interrumpió sus cavilaciones. Luciana. «No te vas a creer lo que he descubierto», le dijo su amiga en voz baja, pero emocionada. «¿Te acuerdas de Hilda, que trabaja en el banco? Me ha dicho que la empresa de Ricardo está al borde de la quiebra. Había acumulado préstamos contra todo lo que podía. ¿Contra la casa? No, la casa está a su nombre, pero todos sus bienes están hipotecados y rehipotecados. Parece que tiene un serio problema con el juego». Alba apretó el auricular. Esto era, no solo traición, la desesperación de un hombre acorralado. «¿Y hay algo más?», continuó Luciana. «Carla está embarazada. Está de 4 meses». La habitación se agitó ante sus ojos. 4 meses atrás, ella y Ricardo habían estado en Cerdeña celebrando su aniversario de boda. Él había estado especialmente tierno, especialmente atento. Ahora entendía por qué. Para enmendarse. «Gracias, Luciana. Tengo que irme. Me espera un cliente». Colgó el teléfono y sacó una carpeta de escrituras de la caja fuerte. Todo estaba inmaculado, a la vieja usanza. Su abuela le había enseñado a no fiarse ni de sus seres queridos cuando se trataba de herencias. El día se hizo interminable. Reuniones, consultas, firma de documentos. Alba trabajaba en automático. Sus pensamientos volvían al pasado, su boda, modesta, con amigos íntimos, luna de miel en Toscana, los primeros años de su vida en común. Ambos trabajaban duro, hacían planes, soñaban con tener hijos. Cuando los médicos le dijeron que no podía tener hijos, Ricardo la consoló. Dijo que estaban bien juntos.
Y ahora va a tener un hijo, con otra mujer. Esa noche se quedó hasta tarde en la oficina. Sacó su portátil, abrió la base de datos del registro. Carla Zanetti, 29 años. Nacida en los suburbios de Milán, hija de una maestra y un mecánico. Estudios brillantes, becas, rápida progresión profesional. ¿Por qué ella? ¿Qué veía Ricardo en ella? Ambición, juventud, la capacidad de perseguir sus objetivos a cualquier precio. Alba cerró el portátil. Fuera ya estaba oscuro, las luces encendidas en las ventanas de las casas vecinas. La ciudad se preparaba para la noche. Caminó lentamente hacia su casa por las calles que le eran familiares. Cada piedra de la acera, cada curva le traía recuerdos. Aquí había crecido, aquí había encontrado su vocación, aquí había conocido al hombre del que se había enamorado, y aquí lo perdería todo, o lucharía por lo que era suyo por derecho. La casa la recibió en silencio. Ricardo estaba de viaje de negocios, otra vez. Alba subió al dormitorio y sacó una vieja caja del armario. Cartas de su abuela, fotos familiares, documentos. Nunca muestres tu debilidad, le gustaba repetir a la abuela. Sobre todo a los que quieren destruirte. En el sobre que había entre las cartas, encontró lo que buscaba, un viejo recorte de periódico. Un artículo sobre la quiebra de una empresa constructora en Milán, un escándalo de gran repercusión que implicaba la malversación de fondos de los inversores. Ricardo Ferrante aparecía entre las víctimas. No había pensado mucho en ello 6 años atrás. ¿Cuánta gente pierde dinero en estafas ajenas? Ahora todo estaba encajando. Buscaba una forma de volver al negocio, de reconstruir su reputación. El matrimonio con una notaria de éxito de una familia respetada le abrió muchas puertas. Abajo, la puerta principal se cerró de golpe. Pasos rápidos en las escaleras. No era Ricardo. Nunca había subido tan rápido. ¿Alba? La voz de Luciana. ¿Estás en casa? En el dormitorio. Su amiga entró en la habitación, sin aliento, con el pelo revuelto. Acabo de oír la conversación en la cafetería. Carla estaba alardeando con su amiga. Ella y Ricardo planean abrir un hotel de lujo aquí. Tu casa es perfecta. Un edificio histórico en el centro de la ciudad. Alba miró en silencio las fotos que tenía en las manos. Aquí está con sus padres fuera de esta casa. Aquí está su abuela en el jardín, entre sus rosas favoritas. Aquí estaba ella misma, una niña pequeña en la escalera de mármol. ¿Qué vas a hacer? Lo que me enseñó mi abuela, proteger lo que es mío por derecho. Una ráfaga de viento entró por la ventana, agitando las cortinas. En algún lugar a lo lejos, retumbó un trueno. Se avecinaba una tormenta. Alba se acercó a la ventana y miró el cielo cada vez más oscuro. ¿Sabes qué es lo peor? No se volvió hacia su amiga. No siento ningún dolor, solo ira, ira fría y calculadora. Eso da aún más miedo, replicó Luciana en voz baja. Una sombra parpadeó en el jardín bajo la ventana. Bruno estaba terminando su ronda vespertina. El fiel guardián, el guardián de los secretos de esta casa. ¿Cuántos dramas había visto en su larga vida? Se acercaba la tormenta. Las primeras gotas de lluvia repiqueteaban en las baldosas, tamborileaban en los aleros. Alba cerró la ventana, descorrió las cortinas. «Quédate conmigo esta noche», le pidió a su amiga. «No quiero estar sola». Estuvieron sentadas en la cocina hasta bien entrada la noche, bebiendo vino tinto, recordando el pasado, haciendo planes. Una tormenta eléctrica azotaba el exterior de las ventanas, pero el calor y la seguridad reinaban entre los viejos muros. «Lo conseguiremos», dijo Luciana, apretando la mano de su amiga. «Eres más fuerte de lo que crees». Alba sonrió, por primera vez en este largo día. Sí, podía soportarlo. Tiene amigos leales, una mente aguda y una voluntad templada por años de lucha. Y lo que es más importante, tiene derecho a esta casa, un derecho cimentado no solo por las escrituras, sino por la sangre, por la memoria, por el amor. Deja que Ricardo piense que su plan es perfecto, que la crea débil e ingenua. Ella se pondrá la máscara de esposa sumisa, interpretará su papel, y tras la máscara, un plan de venganza, frío, preciso, inevitable. Al otro lado de la ventana, la tormenta amainaba poco a poco. La vieja casa crujía y suspiraba como un ser vivo. También ella se preparaba para una batalla, la última batalla por el derecho a seguir siendo lo que siempre había sido. El hogar de la familia Manzoni, el guardián de sus historias, el testigo de sus victorias y derrotas. Por la mañana empezaría un nuevo día y un nuevo partido.
La mansión de la familia Manzoni ha guardado sus secretos tras gruesos muros de piedra durante el tercer siglo. Construida en 1782 por el mercader de seda Antonio Manzoni, había sobrevivido a guerras, revoluciones y cambios de poder. Cada generación de la familia había dejado su huella en su historia. Alba estaba sentada en la biblioteca, hojeando un viejo álbum familiar encuadernado en piel. La luz matinal que entraba por las vidrieras coloreaba las amarillentas páginas con todos los colores del arco iris. Aquí está el bisabuelo, un hombre orgulloso de larga barba, un abogado de éxito que defendió los derechos de la familia sobre la casa durante el régimen nazi. Aquí está la abuela el día de su boda, muy joven, con un ramo de rosas blancas sobre el fondo de la escalera de mármol. «Señora Alba», apareció Bruno en la puerta de la biblioteca, sosteniendo una caja polvorienta. «Encontré esto en el desván cuando revisaba el tejado después de la tormenta. ¿Qué contiene?» «Documentos antiguos. Creo que pertenecieron a tu abuelo». Alba dejó el álbum a un lado. Su abuelo había muerto antes de que ella naciera, pero su abuela hablaba a menudo de él, un arquitecto de talento que había hecho la primera gran restauración de la casa en los años 50. La caja contenía dibujos, cartas y diarios. La letra del abuelo era clara, con una inclinación característica. Las notas técnicas se intercalaban con observaciones personales. «Cada piedra de esta casa encierra una historia», escribió. «En el ala este, bajo una capa de yeso, descubrimos frescos del siglo XVIII. En el sótano encontramos una habitación tapiada, quizá donde se escondieron objetos de valor durante la guerra. Bruno, ¿te acuerdas de mi abuelo?» El viejo jardinero se sentó en un desgastado sillón de cuero. «Como le recuerdo ahora, entonces yo empezaba a trabajar aquí. El señor Giacomo estaba obsesionado con esta casa. Decía que los edificios antiguos tenían alma. ¿Y usted lo cree? ¿Después de todos estos años? Sí, señora. Esta casa está viva. Lo recuerda todo». Alba sacó un sobre de fotografías de la caja. Trabajos de restauración, andamios, obreros con ropas polvorientas, y entre ellas, su abuelo, un hombre alto con un traje elegante y un rollo de planos bajo el brazo. «Aquel año hubo un gran incendio», continúa Bruno mirando las fotos. «Se incendió la instalación eléctrica del ala oeste. Tu abuelo casi muere salvando el archivo familiar en aquel momento». «¿Archivo?» Alba levantó la vista de las fotos. «Nunca he oído hablar de él. Se guarda en una sala secreta detrás de la biblioteca. El señor Giacomo me enseñó la entrada cuando se sintió morir. Dijo que alguien debía saberlo, además de la familia». Bruno se levantó y se acercó a la pared más alejada de la biblioteca. Pasó la mano por la madera tallada del panel y pulsó una discreta pestaña. El panel se apartó silenciosamente. Detrás había una pequeña habitación llena de armarios metálicos. El aire era seco, la temperatura apenas inferior a la de la biblioteca. «Sistema de climatización», explicó Bruno. «Tu abuelo lo instaló para mantener a salvo los documentos». Alba entró en la habitación. Los lomos de las carpetas, ordenados por años, brillaban a la luz de una linterna de bolsillo. Toda una historia familiar, contratos, cartas, diarios. ¿Hay algo aquí de los últimos años? El cajón de abajo a la derecha. Tu abuela seguía guardando aquí documentos importantes. Alba se agachó ante el cajón indicado. Carpetas de los últimos 10 años, y entre ellas una delgada carpeta etiquetada RF. Dentro estaban los resultados de una investigación privada. La abuela había hecho averiguaciones sobre Ricardo antes de casarse. Quiebra en Milán, sospecha de fraude, ocultado por contactos, deudas, apuestas, negocios dudosos. «¿Por qué no me lo dijo?» «Lo intentó», respondió Bruno en voz baja. «El día de la boda, pero no le hiciste caso». Alba recordó aquella conversación. «Mi niña, ¿estás segura? Algo no va bien con él». Lo había descartado como la desconfianza habitual de su abuela. Al parecer, la abuela había seguido vigilando a su yerno hasta su muerte. Extractos de cuentas, informes de detectives, fotografías. Lo sabía. Alba apretó la carpeta entre las manos. Lo sabía y trató de protegerme incluso después de muerta. Tu abuela era una mujer sabia. Bruno negó con la cabeza. Solía decir que el amor verdadero no te ciega, te abre los ojos. El crujido de las tablas del suelo de la biblioteca les hizo estremecerse. Bruno cerró rápidamente la puerta secreta. Un momento después, Ricardo apareció en el umbral.
Ah, ahí estás. Sonrió con su sonrisa característica. ¿Buscando algo? Mirando fotos antiguas, Alba señaló un álbum que había sobre la mesa. Bruno encontró una caja con los papeles de su abuelo en el desván. ¡Qué bonito! Ricardo se acercó, tomando la fotografía entre sus manos. Siempre he admirado la historia de esta casa. Un legado así debe conservarse para las generaciones futuras. Sí, debería. Alba le miró. Ahora podía ver la falsedad en sus ojos, oírla en cada palabra. Por cierto, tengo noticias. Tomó asiento en el brazo de la silla. ¿Recuerdas aquel proyecto de restauración en Milán? Parece que vamos a tener que quedarnos allí un par de semanas. ¿Es así? Sí, los inversores requieren mi presencia personal. ¿Te das cuenta de lo importante que es para la empresa? Por supuesto, querida, sonrió Alba. El trabajo es el trabajo. Mientras Ricardo se alejaba, Bruno dijo en voz baja. Está mintiendo. Lo sé. Carla también estará en Milán estos días. Una coincidencia conveniente. Sacó su teléfono y abrió un mensaje de texto de Luciana. La imagen era Carla saliendo de una joyería. Un gran anillo de diamantes brillando en su dedo. Necesito comprobar las finanzas de la empresa. Alba guardó el teléfono. Quiero saber de dónde saca el dinero para regalos como ese. Aquella tarde, cuando Ricardo se marchó ostensiblemente a Milán, ella bajó a su despacho. Sabía que no tenía más de una hora. Él podría volver a por documentos supuestamente olvidados. La caja fuerte detrás del cuadro, demasiado evidente. Alba sonrió al introducir el código. La fecha de su boda, qué trivial. Dentro, carpetas con documentos, una caja con dinero en efectivo y un pendrive. Rápidamente hizo una foto del contenido de la caja fuerte con su teléfono. Se llevó el lápiz de memoria para consultarlo más tarde en la oficina. Al salir, se fijó en un sobre que se había caído de una de las carpetas. Un recibo de la clínica. Prueba de ADN. Confirmación de paternidad. Con fecha de hace 3 semanas. Así que él sabía que Carla estaba embarazada. Lo sabía y se estaba preparando. Me pregunto si estaba planeando el divorcio, o esperaba deshacerse de su esposa de otra manera. La casa estaba en silencio, solo el tic-tac del reloj en el salón. Alba subió al dormitorio y sacó una vieja caja del armario. Entre cartas y fotografías encontró lo que buscaba: el testamento de su abuela. Lego todas mis propiedades, incluida la casa y sus alrededores, a mi nieta, Alba Manzoni, con la condición de que nunca se vendan ni transfieran fuera de la familia. La abuela había previsto todo. Aunque Alba quisiera vender la casa, no podría. Los términos del testamento eran férreos. Abajo, la puerta principal se cerró de golpe. Alba guardó rápidamente los papeles y bajó al salón. Ricardo estaba junto a la chimenea, mirando pensativo las llamas. ¿Has olvidado los papeles?, le preguntó. Sí, se dio la vuelta. He decidido pasar la noche en casa, me iré por la mañana. Lo que tú digas. Se dirigió a las escaleras. Me daré un baño y me acostaré. En el baño, se quedó mirando su reflejo durante largo rato. ¿Qué ve él cuando la mira? Una mujer ingenua, demasiado inmersa en su trabajo para darse cuenta del engaño. O intuye que algo más se esconde tras la máscara de calma. El agua lavó el cansancio del día, pero no pudo lavar la amargura de la traición. Alba cerró los ojos, recordando las palabras de su abuela. Los Manzoni no nos rendimos, luchamos por lo que es nuestro. Cerró el grifo y se puso la bata. El dormitorio estaba a oscuras. Solo la luz de la calle proyectaba sombras extrañas en las paredes. En algún lugar de la casa crujió una tabla del suelo. Ricardo subía las escaleras. Mañana empezaría un nuevo día, y ella estaría preparada. La mañana comenzó con una llamada telefónica. Alba estaba sentada en su despacho, revisando los documentos del pendrive de Ricardo, cuando un número desconocido apareció en la pantalla. ¿Señora Manzoni? Soy Paolo Trevisan, de la agencia tributaria. Tenemos preguntas sobre las actividades de la empresa de su marido. Adelante. Hemos descubierto una serie de discrepancias en las declaraciones de impuestos del año pasado. ¿Quizás podría aclarar ciertos puntos? Me temo que no tengo nada que ver con los asuntos de la empresa de mi marido. Y sin embargo, dado que parte de los fondos pasaron por sus cuentas personales, Alba se paralizó. Nunca le había dado a Ricardo acceso a sus cuentas. Abrió el portátil y se conectó rápidamente a la banca electrónica. Una sucesión de transacciones en los últimos meses.
Grandes sumas transferidas a cuentas en el extranjero. Señor Trevisan, le llamaré en una hora. Tengo que comprobar unos documentos. El banco ya la estaba esperando. El director de la sucursal, el señor Moroni, la acompañó personalmente a su despacho. El poder se firmó hace 2 meses. Le entregó el documento. Todo está conforme a la ley. Su firma está certificada ante notario. Alba cogió la hoja. La firma se parecía a la suya. Una falsificación perfecta. Y la certificación notarial. Conocía a este notario, Marco Berni, un viejo amigo de Ricardo. Por favor, proporcióneme los extractos de todas las transacciones de los últimos 6 meses. Las cifras daban una imagen decepcionante. Ricardo retiraba dinero metódicamente a través de una red de empresas fantasma. Parte del dinero iba a parar a cuentas en bancos suizos, otra parte se cobraba en efectivo. Por favor, congele todas las transacciones de mis cuentas. Alba guardó los documentos en su maletín. Y prepare una denuncia policial por falsificación de documentos. Al salir del banco, llamó a Luciana. ¿Alguna noticia de Carla? Ahora está en Milán, en el Hotel Savoy. Un hombre se reunió con ella, canoso, enjuto, parece un abogado. Averigua todo lo que puedas. En la oficina, Alba se encerró en su cubículo. El pendrive de Ricardo contenía toda una red de mentiras, contratos falsos, tratos amañados, planes para hacer dinero, y entre todo ello un plan para convertir su casa en un hotel de lujo. Bocetos, estimaciones, estudios de mercado, todo ha sido pensado, incluso el nombre, Palazzo Manzoni. La casa de su familia iba a formar parte de su estafa. El teléfono sonó de nuevo, esta vez el de Bruno. Señora Alba, ha venido gente a la casa, tomando fotos, tomando medidas. Dijeron que eran de la constructora. No dejes entrar a nadie. Y Bruno, ten cuidado. Abrió la caja fuerte, sacó una carpeta con la investigación personal de su abuela. Ricardo no era solo un estafador, era un estafador profesional. Cada movimiento que hacía era parte de un elaborado plan. Luciana llamó por la noche. Ese hombre en Milán es un abogado, Stefano Valenti. Está especializado en procesos de divorcio. Tengo fotos de su reunión con Carla. Envíamelas. Y Luciana, gracias. Alba se reclinó en su silla. Al otro lado de la ventana, el atardecer se consumía, tiñendo de rojo sangre las paredes del estudio. Sacó el teléfono y marcó un número. Señor Trevisan, estoy dispuesta a facilitarle toda la información sobre las maquinaciones financieras de la empresa de mi marido, pero tengo una condición. Alba se echó un chal sobre los hombros y bajó a desayunar. Ricardo ya estaba sentado a la mesa leyendo el periódico de la mañana. Camisa perfectamente planchada, pelo impecable, una taza de espresso, todo como de costumbre. Buenos días, cariño, sonrió por encima del periódico. ¿Qué tal has dormido? Bien, tomó asiento. ¿Qué hay en las noticias? Nada interesante. Política, escándalos. Dejó el periódico a un lado. Hoy tengo una reunión importante en el banco. Puede que me quede hasta tarde. ¿Qué banco? Una pausa apenas perceptible. En el Crédito Romano, discutiendo la financiación de un nuevo proyecto. Una mentira. Alba sabía que Crédito Romano había congelado todas las cuentas de su empresa hacía una semana, pero sonrió y asintió. Espero que vaya bien. Cuando su marido se marchó, subió a su despacho. Ahora que sabía qué buscar, las señales de engaño aparecían por todas partes. Documentos falsos en el escritorio, registros telefónicos con Carla ocultos entre los papeles de negocios. El teléfono vibró. Un mensaje de Luciana. Han quedado en el Park Hotel de las afueras. Reservaron una habitación para 2 días. Alba abrió su portátil, entró en la banca online. Cada semana abría una nueva cuenta a su nombre en un banco suizo. Ricardo estaba preparando rutas de escape, utilizando su nombre como tapadera. Llamaron a la puerta del despacho. Adelante. Bruno entró con un sobre en las manos. Acaban de entregarlo. El mensajero dijo que era urgente. Dentro había fotografías. Ricardo y Carla en un restaurante, en un hotel, en el paseo marítimo. Y documentos. El contrato de compra de la casa, ya preparado para la firma. Gracias, Bruno. Una cosa más. Por favor, cuida de la casa en mi ausencia. El viejo jardinero asintió comprensivo. Por la tarde, Alba había terminado de preparar su plan. Todos los documentos copiados, las pruebas reunidas. Lo último que quedaba era obligar a Ricardo a cometer un error crucial. Marcó el número del inspector de Hacienda.
Señor Trevisan, creo que es hora de actuar. En el banco fue recibida con respetuosa atención. El director de la sucursal la acompañó personalmente a la sala de conferencias, donde ya la esperaba la oficina de Hacienda. Señora Manzoni, hemos estudiado los documentos que nos ha facilitado, empezó Trevisan. La situación es más grave de lo que pensábamos. Alba sacó una carpeta de su maletín. Estos son los últimos extractos de las cuentas suizas. Como puede ver, los fondos fueron retirados sistemáticamente. Y todo a su nombre, comentó uno de los inspectores. Bajo documentos falsificados, colocó el informe forense sobre la mesa. Estoy lista para hacer una declaración oficial. Tras la reunión, Alba no se dirigió a su casa, sino a la cafetería de Luciana. Su amiga ya la esperaba en su mesa favorita, al fondo del local. Carla acaba de volver a la ciudad, le informó Luciana. Y no está sola, su abogado vino con ella. Así que está a punto de empezar. Alba dio un sorbo a su café. Se están preparando para atacar. ¿Estás preparada? Más que preparada, solo falta... Una llamada interrumpió la conversación. Ricardo. Cariño, tenemos que hablar. Es importante. Ven a casa. Voy para allá. En casa la esperaba una mesa puesta, velas, una botella de su vino favorito. Ricardo la recibió en el salón, inusualmente serio. Siéntate, tenemos que hablar del futuro. Alba se hundió en una silla. La obra para la que había pasado tanto tiempo preparándose estaba a punto de comenzar. Sé que últimamente hemos estado distanciados, empezó. El trabajo, el estrés, pero creo que tenemos la oportunidad de cambiar las cosas. ¿A qué te refieres? Lo de empezar de cero. Podríamos vender la casa, mudarnos a algún sitio, un nuevo comienzo. Eso fue todo. Alba bebió un sorbo de vino, mirando a su marido por encima de la copa. ¿Con qué habilidad interpreta su papel, el marido atento, pensando en el futuro de la familia? ¿Vender la casa? ¿Por qué? Tengo una gran sugerencia. Convertirla en un hotel boutique. Traerá buen dinero, podemos... No. Una palabra corta, pero lo cambió todo. Ella vio temblar su máscara, emerger su verdadero rostro, frío, calculador. Piensa racionalmente, Alba. Esta casa es del siglo pasado. Podríamos... He dicho que no, dejó su vaso. Y creo que es hora de que ambos nos quitemos las máscaras. Se hizo el silencio. Fuera de la ventana, la ciudad bullía al atardecer, pero en el salón era como si el tiempo se hubiera detenido. ¿De qué estás hablando? Sobre tus chanchullos, sobre los documentos falsos, sobre Carl. Su rostro se petrificó. Me seguiste. No tenía por qué. Tú mismo dejaste demasiados rastros. Se levantó y se paseó por la habitación. ¿Y ahora qué? ¿Vas a montar un escándalo? ¿Pedir el divorcio? No, sonrió Alba. Solo quiero que sepas, lo sé todo, sobre cada mentira, cada traición, y estoy preparada para tu próximo movimiento. Te estás tirando un farol. Jaque, se levantó. Por cierto, Hacienda te manda saludos. Están muy interesados en tus cuentas suizas. Salió del salón dejándole aturdido. Subió al dormitorio y se asomó a la ventana. Abajo, en el jardín, destellaba la silueta de Bruno. El fiel guardián continuaba su ronda vespertina. El juego había comenzado. Ahora cada paso que dieran, cada palabra que dijeran, formaría parte de esta danza mortal. Sabía que Ricardo no se echaría atrás. Había demasiado en juego. Sus planes estaban demasiado lejos. Pero ella tampoco iba a rendirse. Generaciones de mujeres fuertes habían vivido en esta casa, y ella no sería quien rompiera esa tradición. Fuera del muro, el reloj dio la medianoche. El nuevo día comenzaba con una declaración de guerra. Carla estaba de pie frente al espejo del probador del salón nupcial, alisando los pliegues de su vestido blanco. El cuarto mes de embarazo apenas era visible bajo la vaporosa tela. Se giró y examinó su reflejo. Casi perfecta. ¿Qué le parece este vestido, señora Zanetti? La asesora revoloteó a su alrededor con alfileres. Casi perfecto, solo hay que aflojar un poco el corsé. El timbre del teléfono interrumpió la prueba. Ricardo. Tenemos que vernos. Urgentemente. El pequeño café a las afueras de la ciudad estaba vacío. Ricardo parecía desacostumbradamente ansioso, golpeando nerviosamente la mesa con los dedos. Ella lo sabe, dijo brevemente. Lo sabe todo. ¿Cómo? No importa. Lo que importa es que está dispuesta a actuar. Carla se reclinó en la silla, acariciándose el estómago. ¿Y ahora qué? Tenemos que acelerar el proceso.
¿Estás segura de tu abogado? Stefano es el mejor en este tipo de cosas. Ya ha preparado todos los papeles del divorcio. Eso no es suficiente. Tenemos que ponernos duros. Algo brilló en sus ojos e hizo que Carla se estremeciera. Conocía esa mirada, la mirada de Ricardo cuando preparaba una combinación especialmente arriesgada. En aquel momento, Alba estaba sentada en el despacho del notario Marco Berni. El viejo amigo de Ricardo estaba visiblemente nervioso. No sabía que la firma era falsa. Se secó la frente con un pañuelo. Ricardo dijo que eras consciente. ¿Y tú te lo creíste? ¿Tú, un notario con experiencia? Es muy convincente. ¿Y las sumas? Sobornos. Alba puso una carpeta sobre la mesa. Tengo todas las pruebas. ¿Puedes ayudarme y conseguir clemencia? O... Bernie se derrumbó al cabo de una hora. Lo contó todo. Las tramas, las empresas fantasma, los documentos falsos. Alba anotó cada palabra. Por la noche, un consejo inusual se reunió en la cafetería de Luciana. Alba, Bruno y la anfitriona del establecimiento se inclinaron sobre los documentos extendidos en la mesa. Así que planean un doble golpe. Luciana sirvió vino en copas. Un divorcio y una investigación fiscal contra ti. Exacto. Alba bebió un sorbo. Ricardo trasladó todas las transacciones sospechosas a mis cuentas. Si Hacienda empieza a indagar, yo seré la primera perjudicada. Pero tienes la declaración del notario, Bruno negó con la cabeza, que puede desaparecer en cualquier momento. Bernie no es de fiar, desertará al mejor postor. Los primeros clientes de la tarde aparecieron en el salón de la cafetería. Luciana se levantó para atender a los clientes. Cuando regresó, su rostro estaba ansioso. Acabo de ver a Carla. Está embarazada, ya lo noto. Alba apretó su vaso. ¿De cuánto tiempo? 4 meses, puede que más. Así que pasó mientras estábamos en Cerdeña, sonrió Alba con amargura. Él estaba viéndola mientras yo estaba ocupada organizando las celebraciones de nuestro aniversario. El teléfono vibró. Un mensaje de Ricardo. Tenemos que hablar. Quiero explicártelo todo. No te vayas. Luciana puso una mano en el hombro de su amiga. Es una trampa. Lo sé, pero tengo que oír lo que tiene que decir. En casa, Ricardo la esperaba en el estudio. Sobre el escritorio había papeles de divorcio. Arreglemos esto amistosamente, le tendió los papeles. Recibirás una indemnización suficiente para empezar una nueva vida. ¿Y la casa? La casa tendrá que ser vendida. Es parte del trato con los inversores. Que en realidad no existen. Alba dejó los papeles a un lado. Tampoco tu empresa constructora. Todo es una farsa, ¿no? Su rostro se petrificó. Tú no entiendes... No, el que no entiende eres tú, se levantó. Esta casa no está en venta. Jamás. No tienes elección. O firmas los papeles voluntariamente. ¿O qué? ¿Me acusas de fraude fiscal? ¿Hacer que Bernie testifique en mi contra? El miedo brilló en sus ojos. No esperaba que ella supiera tanto. ¿Qué quieres? La verdad. ¿Cuándo empezó todo? ¿Cuándo decidiste que yo formaría parte de tu estafa? Ricardo se sirvió un whisky y bebió un sorbo. ¿De verdad quieres saberlo? Sí. Desde el principio, buscaba un objetivo adecuado. Una heredera rica, una familia respetada, una casa antigua en el centro de la ciudad. Tú eras perfecta. Cada palabra golpeaba como una bofetada, pero Alba no mostraba dolor. ¿Y Carla? Ella llegó más tarde, joven, ambiciosa. Me recordaba a mí cuando era joven. Y ahora vas a tener un hijo. Se estremeció. Tú sabes. Lo sé todo, Ricardo. Cada detalle de tu plan. ¿Y sabes qué? No funcionará. Se dirigió hacia la puerta, pero la voz de él la detuvo. No hagas nada estúpido, Alba. No tienes ni idea de lo que soy capaz. No, tú eres la que no tiene ni idea de lo que soy capaz. En el dormitorio permaneció largo rato junto a la ventana, contemplando la ciudad nocturna. En algún lugar, en otra parte de Castelroto, Carla también estaba despierta, acariciando su creciente barriga y haciendo planes para el futuro. Mañana comenzaría una nueva fase de su guerra, y ella tenía que estar preparada para todo. La llamada del recaudador de impuestos llegó de madrugada. Alba acababa de entrar en su despacho cuando el teléfono cobró vida. Señora Manzoni, tenemos un problema. La voz de Trevisan sonaba preocupada. Los documentos han desaparecido, todos los expedientes del caso de su marido. ¿Cómo es posible? Alguien pirateó el sistema durante la noche. Copias digitales borradas, copias en papel robadas de la caja fuerte.
Alba se recostó en su silla. Ricardo había actuado con rapidez, pero ella estaba preparada para esto. No se preocupe, señor Trevisan. Tengo copias de todo. Llamaron a la puerta. Bruno, pálido y agitado. Señora Alba, los albañiles han llegado a la casa, con maquinaria, con documentos. ¿Quién lo ha autorizado? El señor Ricardo. Tienen todas las autorizaciones firmadas por el ayuntamiento. Cogió su bolso y salió corriendo del despacho. Una pequeña multitud ya se había reunido fuera de la casa. Había obreros colocando vallas y topógrafos tomando medidas. ¿Qué está pasando aquí? Alba se acercó al capataz. Trabajos preparatorios, señora. Le tendió una carpeta con papeles. Todo es oficial. El proyecto de renovación ha sido aprobado por el ayuntamiento. Ella hojeó los papeles. Su firma estaba en todas las páginas. Una falsificación perfecta. Detengan el trabajo. Sacó su teléfono. Ahora viene la policía. Tenemos todos los permisos. Falsos, levantó la voz. La casa es mía y no he consentido la reforma. Carla salió del coche aparcado. Con un elegante traje de negocios, se le notaba especialmente el embarazo. ¿Problemas, señora Manzoni? Sabes perfectamente cuál es el problema. Alba se volvió hacia Carla. Estos documentos son falsos. ¿En serio? Carla sonrió, acariciándose el estómago. Tengo información diferente. El proyecto es completamente legítimo. Un coche de policía se detuvo ante la casa. 2 agentes se dirigieron hacia ellos. Hemos recibido una denuncia por falsificación de documentos. El agente de más edad miró a los presentes. Muy bien. Alba mostró los papeles. Estas firmas no son mías. Tenemos un informe pericial. Carla sacó una carpeta de su maletín. Las firmas son auténticas. ¿El perito al que sobornó Ricardo? Alba se volvió hacia los policías. Exijo un peritaje independiente. En ese momento apareció Ricardo, impecablemente vestido como siempre. ¿Qué es todo este alboroto? Se acercó al grupo. Alba, querida, ya hemos hablado de todo. No hemos hablado de nada. Falsificaste mis firmas. Agente. Ricardo se volvió hacia el policía. Mi mujer ha estado muy nerviosa últimamente. Los médicos le han recetado sedantes. No se atreva. Alba apretó los puños. No te atrevas a jugar a estos juegos. Luciana salió corriendo de la cafetería de enfrente, seguida a toda prisa por Bruno. Tengo pruebas. Luciana levantó un sobre. Un vídeo de la notaría en el que se ve a Ricardo entregando el soborno. Carla palideció. Ricardo dio un paso adelante, pero el policía lo detuvo. Creo que deberíamos ir todos a comisaría. El agente le quitó el sobre a Luciana. En comisaría, Alba presentó una denuncia formal por fraude. 1 hora más tarde llegó un investigador de la policía financiera. Señora Manzoni miró los documentos. La situación es grave. Vamos a abrir una investigación. Por la noche, cuando llegó a casa, Ricardo la esperaba en el salón. Te das cuenta de que vas a perder, ¿verdad? Se paró junto a la chimenea. Tengo contactos, dinero. No tienes nada. Se hundió cansada en una silla. Todos tus planes se están desmoronando. Pero tengo un heredero. Señaló con la cabeza hacia la ventana, donde la figura de Carla se alejaba a la luz de la linterna. ¿Y tú qué tienes? Alba permaneció en silencio. Fuera de la ventana empezaba a llover. Las gotas tamborileaban contra los cristales de las antiguas ventanas. El castillo de naipes empezaba a desmoronarse, pero la partida aún no había terminado, y lo peor estaba por llegar. Era una fría mañana de octubre. La niebla envolvía las calles de Castelroto en un denso sudario, oscureciendo los contornos de los antiguos edificios. Alba estaba sentada en su despacho cuando recibió la llamada del investigador. Señora Manzoni, hemos encontrado cuentas bancarias suizas. Las sumas son enormes. ¿A nombre de quién? De usted. Y hay pruebas de que el dinero fue transferido por usted. Alba apretó el teléfono. Ricardo había conseguido sobornar a alguien del banco. Eso es imposible. Tengo pruebas. Por desgracia, las pruebas dicen lo contrario. Será mejor que te busques un buen abogado. Llamaron a la puerta. Carla, pálida, con los ojos enrojecidos. Tenemos que hablar, se sentó sin ser invitada. Ricardo, no es quien dice ser. Lo sé. Alba miró detenidamente a su rival. ¿Qué pasa? Está planeando huir, con todo el dinero, y yo y el bebé. Carla se puso una mano en el estómago. Nos va a abandonar.
¿Y acudiste a mí? Eres la única que puede detenerle. En ese momento, Bruno irrumpió en el estudio. Señora Alba, hay fuego en la casa. Tardaron 10 minutos en llegar a la mansión. El humo salía por las ventanas del primer piso y los bomberos ya estaban desenrollando las mangueras. Una multitud de curiosos se había reunido a una distancia prudencial. ¿Dónde está Ricardo? Alba agarró del brazo a un bombero que pasó corriendo. El hombre estaba dentro cuando empezó el incendio, en un despacho de la primera planta. Suélteme. Imposible, señora. Es demasiado peligroso. El fuego envolvió el ala este de la casa, donde se guardaba el archivo familiar. Alba observaba cómo las llamas devoraban la historia de su familia cuando Luciana apareció cerca. Acaban de llamar del banco, jadeó al correr velozmente. Han vaciado todas las cuentas, Ricardo retiró el dinero hace una hora. Lo planeó todo, susurró Carla. El incendio, el robo, mi cargo. Ricardo fue conducido fuera del edificio en llamas, tosiendo humo. Un maletín de cuero en sus manos. ¡Alto! Alba corrió hacia él. ¿Qué hay en el maletín? No es asunto tuyo, intentó esquivarla. ¿Están ahí los documentos de los archivos? ¿Los que podrían desenmascararte? Un policía, atraído por su discusión, se acercó. Signore, abra el maletín. Ricardo empujó a la gente y se apresuró a escapar. Un disparo sonó inesperadamente. Uno de los policías disparó a las piernas del fugitivo. Del maletín salieron documentos quemados y fajos de billetes. Ricardo yacía en el suelo, agarrándose la pierna herida. «Arrestadle». Alba recogió los papeles supervivientes. Aquí está la prueba de todas sus maquinaciones. El fuego se extinguió al anochecer. El ala este de la casa quedó muy dañada, pero la parte principal del edificio sobrevivió. En la comisaría, Ricardo confesó todo. Carla testificó contra él, confirmando el plan de fraude. ¿Sabes?, dijo Luciana cuando se sentaron en su cafetería aquella tarde. Podría haber acabado mucho peor. Alba miró por la ventana su casa dañada. Aún no ha terminado. Ahora tenemos que reconstruirlo todo. Pero te las arreglarás. Bruno colocó un manojo de llaves viejas sobre la mesa. He conseguido salvar parte del archivo. Lo escondí en una habitación secreta que ni siquiera Ricardo conocía. Fuera, empezaba a llover de nuevo. La ciudad se hundía lentamente en la noche, y un nuevo capítulo de la historia comenzaba en la vieja mansión Manzoni. Había pasado una semana desde el incendio. Alba estaba de pie en el estudio carbonizado, examinando las paredes ennegrecidas. El olor a quemado aún permanecía en el aire a pesar de las ventanas abiertas. La compañía de seguros ha enviado un informe, le entregó Luciana un sobre. Se niegan a pagar. ¿Por qué? Incendio provocado, daños intencionados a la propiedad. Los forenses confirmaron que el fuego fue provocado en varios lugares al mismo tiempo. Ricardo se preparó cuidadosamente. Se oyeron pasos en el pasillo. Había llegado el investigador. Señora Manzoni, tenemos nueva información. Su marido no estaba solo. ¿Qué quiere decir? Había gente detrás de él, grandes inversores interesados en el barrio. Planeaban comprar algunos edificios históricos. Alba se asomó a la ventana. Los periodistas se estaban reuniendo en la plaza frente a la casa. La historia de una traición familiar y el incendio provocado de una antigua mansión habían atraído la atención de los medios. ¿Y Carla? Ha accedido a cooperar con la investigación, a cambio de una condena reducida. Bruno apareció en la puerta, sosteniendo una vieja fotografía que había sobrevivido milagrosamente al incendio. La encontré en el jardín, arrastrada por el viento. La foto era de su boda con Ricardo. Jóvenes, felices, con el jardín en plena floración. Alba miró su rostro sonriente, sin reconocer a su antiguo yo. Le cayeron 20 años. Le entregó los papeles el investigador. Fraude, falsificación de documentos, incendio provocado. ¿Y los otros? ¿Los inversores? La investigación sigue su curso, pero están cubriendo bien sus huellas. Por la noche, Carla entró. Su estómago ya estaba visiblemente redondeado, sus ojos cansados y temerosos. Vendo el piso, se hundió en el sillón superviviente. Me voy con mi madre a Milán. ¿Y el bebé? Es lo único que me queda. Carla se puso la mano en el estómago. He sido tan tonta. Todos cometemos errores, pero no todos pagan el precio. La lluvia retumbaba en el jardín.
Las gotas tamborileaban sobre el tejado quemado, se filtraban por el techo agujereado. «¿Sabes?», se levantó Carla. «Realmente me enamoré de él, ¿verdad? Creí en el cuento de hadas de un empresario de éxito, que me daría todo lo que soñaba». Y solo os utilizó a las dos. Luciana trajo el té. Como a todo el mundo. Por la noche, cuando todos se habían dispersado, Alba estaba sola en la casa en ruinas. Bruno le había ofrecido quedarse con él, pero ella se había negado. A la luz de una linterna bajó al sótano. Entre las cosas viejas encontró el diario de su abuela. «El hogar no son las paredes», escribió. «El hogar es la memoria, son las raíces, es lo que nos hace fuertes». Una tabla del suelo crujió en el piso de arriba. Alba se estremeció, pero solo era el viento jugando con las viejas contraventanas. Mañana empezarían las obras de reconstrucción. Ya había encontrado una empresa de construcción especializada en la restauración de edificios históricos. Pero algo había cambiado irrevocablemente. No era solo el olor a quemado en el aire, la amargura de la traición, el dolor de la pérdida, se habían instalado aquí. Caminando hacia el dormitorio, Alba sacó su vestido de novia del armario superviviente. La seda, antaño blanca como la nieve, había amarilleado con el tiempo. Lo metió con cuidado en una caja. Había que olvidar el pasado. Al otro lado de la ventana, el atardecer se consumía, tiñendo de rojo sangre las paredes quemadas. La ciudad vivía su vida, y en la vieja mansión Manzoni era como si el tiempo se hubiera detenido, congelado en el momento entre el pasado y el futuro. «Nos las arreglaremos», susurró Alba, tocando la pared ennegrecida. «Siempre lo hemos conseguido». La primavera llegó a Castelroto inesperadamente pronto. Las primeras flores florecieron en el jardín de la antigua mansión Manzoni, abriéndose paso entre los restos de escombros de la construcción. Los trabajos de restauración estaban muy avanzados, pero el ala este aún permanecía en andamios. Alba estaba revisando el correo matutino cuando llegó una carta de la cárcel. Ricardo pedía una reunión. «No vayas». Luciana le puso una taza de café delante. «No se lo merece. Tengo que verle por última vez». En la sala de visitas de la prisión, Ricardo parecía envejecido. Su bata de presidiario colgaba como un saco sobre su figura adelgazada. «Tienes buen aspecto», intentó sonreír. «¿Qué quieres?» «Despedirme. Me trasladan a una prisión de máxima seguridad en el norte». «¿Y?» «He estado pensando mucho. Tenías razón. En todo». Alba miró fijamente al hombre que una vez había amado. Ahora no sentía nada, ni odio, ni lástima. «Carla dio a luz», dijo poniéndose de pie. «Un niño. Lo llamó Marco». Ricardo se estremeció, pero guardó silencio. Fue su último encuentro. De vuelta en casa, Alba subió al ala este, que estaba inacabada. Los obreros estaban terminando de reforzar las paredes. El viejo parqué tenía que ser sustituido por completo, pero se habían salvado algunas de las molduras históricas. «Señora Alba», apareció Bruno con una carta en la mano. «Ha llegado del banco». Después de todo, la compañía de seguros había accedido a pagar una indemnización. Las pruebas del incendio provocado eran innegables, y Ricardo se había declarado culpable. Por la noche, en la cafetería de Luciana se reunieron todos los que habían ayudado en tiempos de necesidad. Bruno trajo una botella de vino añejo que había sobrevivido milagrosamente en la bodega. «Por los nuevos comienzos», alzó su copa Luciana. «Por el hogar», respondió Bruno. En ese momento, Carla entró en la cafetería. Había adelgazado tras el parto, con una nueva determinación en la mirada. «Me voy», se sentó a la mesa. «Tengo un trabajo en Roma. ¿Y el bebé? Estará conmigo, lejos de todo esto». Alba miró a su antigua rival. Ambas habían sido víctimas del mismo hombre, pero cada una había pagado su precio. «Buena suerte», le tendió la mano a Carla. A última hora de la tarde, cuando los invitados se habían dispersado, Alba regresó a la casa. En la penumbra, las viejas paredes parecían fantasmales. En algún lugar del piso de arriba goteaba agua. El tejado aún no había sido reparado. Subió al antiguo estudio de Ricardo. Allí el fuego había sido más violento y había destruido las pruebas de sus crímenes. Ahora la habitación estaba vacía, esperando una nueva vida. En el alféizar de la ventana había un sobre, la última carta de su abuela, encontrada entre los papeles rescatados de Bruno. «Recuerda, mi niña», escribió, «una casa vive mientras el amor vive en ella. No son las paredes las que la hacen fuerte,
sino los corazones de quienes la habitan. Al otro lado de la ventana caía la lluvia primaveral. La ciudad se preparaba para dormir, pero en la vieja mansión Manzoni la vida continuaba. Mucho se había destruido, pero los cimientos seguían siendo fuertes. Alba se acercó a la ventana. Los faroles estaban encendidos en la plaza, su luz se reflejaba en los charcos. En algún lugar, en una celda de la prisión, Ricardo también miraba por la ventana, contando los días de su encarcelamiento. En Roma, el pequeño Marco daba sus primeros pasos, ajeno al drama que rodeaba su nacimiento. Por la mañana debían traer las nuevas vidrieras para la gran escalera. La vida continuaba, y había algo de amarga justicia en ello. La casa había sobrevivido, aunque herida. Ahora tenía que curarse y hacerse aún más fuerte, y también su dueña. El viento susurraba en el jardín, meciendo las ramas del viejo sicomoro. El mismo sonido que había arrullado a Alba cuando era niña, sonaba ahora como una nana para un nuevo comienzo. Cerró la ventana y salió del estudio sin mirar atrás. El pasado quedó entre las cenizas del fuego, y el futuro aguardaba más allá del umbral.